¿Cuántos apasionados por Cristo hay aquí? Eso es, así es. Hermanos, no hay otra cosa por la cual nosotros debemos apasionarnos tanto como es por Jesús. No debe de existir otra cosa. No existe otra pasión más que Jesucristo. Amén. Filipenses capítulo 3, versos del 3 al 12. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que en esta cultura, en la cultura en la que vivimos, lamentablemente la palabra pasión, tal como la referíamos en este momento, se refiere a muchas cosas. Incluso se refiere a la sensualidad, algunos a la sexualidad, pero el significado de la palabra, que es el deseo intenso por algo o por alguien, se aplica en innumerables áreas de la vida, incluyendo en el área espiritual. Bíblica también se usa. Realmente la pasión tiene que estar presente en la vida del creyente. Debemos buscar con intensidad conocer a Jesús, quien nos salvó. Si nosotros no conocemos a Jesucristo, quien fue quien nos salvó, vamos a desmerecer el sacrificio que Él hizo. Y por ende, como es un asunto no palpable, que no se toca, podemos incluso llegar a perder los beneficios de una salvación tan grande que fue la que Él propició en nuestras vidas. Muchas personas han recibido regalos de alguien y quedan sorprendidos por esa generosidad. Hay algunas personas que han recibido casas, han recibido vehículos. Yo estoy seguro que si alguien de nosotros recibiera un vehículo nuevo, regalado, lo estaríamos luciendo con gran derroche de orgullo, ¿verdad? Me lo regalaron. Y estoy seguro que esas personas que reciben ese regalo de esa persona o de una institución, tratamos de averiguar un poco más sobre esa persona que decidió darnos ese regalo, que decidió darnos esa oportunidad de rehacer nuestra vida. Yo estoy seguro que incluso indagarían dónde vive, en qué es lo que piensa, qué motivó su corazón para dar tal regalo. Cuando decimos conocer a alguien, eso significa que hemos reunido hechos en cuanto a esa persona, información de esa persona que nos habla de su existencia, dónde ha estado, dónde
ha vivido, dónde ha estudiado, etc. Lamentablemente, muchos cristianos conocen a Jesucristo de una manera superficial. Saben que Él es el Salvador del mundo. Saben que es el Hijo de Dios, nacido virginalmente, que aceptó la muerte en lugar nuestro y que después se levantó de la tumba para sentarse a la diestra del Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Sin embargo, si esto se convirtiera en una mera información nada más, no nos daría satisfacción. Y eso le pasa a mucha gente. Saben recitar todo eso, pero no les trae satisfacción, porque se ha convertido solo en una información para su vida. ¿Quién es este Jesús que murió voluntariamente? ¿Por qué fue que dio su vida? Deberían de ser preguntas que nos deberíamos de hacer nosotros continuamente, para darle a nuestra mente y a nuestro corazón razonamientos para entender cuál fue el grado de sacrificio que hizo Jesucristo. Pero generalmente oímos la pregunta y oímos la respuesta sin dar lugar a un razonamiento. Así que la respuesta entonces a esas preguntas nos lleva al conocimiento íntimo del verdadero Jesús a quien nosotros seguimos, a quien nosotros decimos que somos apasionados por Él. ¿Cuántos apasionados hay de Jesús por aquí? Amén. Ok. Entonces, hermanos, nuestra pasión debe empezar primero por conocer quién es Jesús. Conocerlo en toda su dimensión, en todas sus características, en todas sus facetas de su vida. Deberíamos de conocer incluso sus hechos más relevantes, y aún aquellos tan pequeños que reflejan el corazón del mismo Dios para nuestras vidas. Al aceptar entonces a Jesús como nuestro Señor, somos bendecidos con una salvación y una relación espiritual que no se le puede comparar a ninguna otra criatura del universo. Somos seres únicos por los cuales a quienes Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Somos una clase especial que habita esta humanidad, este universo. Pero aunque nos hemos ganado el cielo por esta salvación, por este sacrificio que hizo Jesús, podemos perder el tesoro de experimentar a Cristo como Señor de nuestras vidas. Hace unos años yo conocí a una persona que en aquel entonces tenía 24 años de ser salvo. Pero hasta ese momento que le hablamos sobre que Jesús fuera Señor de su vida, hasta en ese momento él reconoció a Jesús como Señor de su vida. Es algo distinto. Él tenía 24 años de ser salvo, pero no había disfrutado el tiempo hermoso de estar en la presencia de Jesucristo, de gozar ese tiempo de la presencia con Él. Usted puede decir, ¿cómo es posible eso? Sí es posible. Jesús murió en la cruz, y hay algo que usted debe de saber, a pesar de que nos han contado de que Jesús murió en la cruz y murió por cada uno de nosotros y perdonó todo el pecado de la humanidad para que nosotros fuésemos aceptos a Dios. Pero debe saber que el proceso de santificación es eso, es un proceso. Usted tiene que conocer al autor de esa obra preciosa. Usted debe estar agradecido con Dios. Usted debe de manifestar esa pasión por conocer quién es Jesús. Hace unos días
Alguien me preguntaba, mire, ¿y cómo se puede manifestar la pasión por Jesucristo? Me pareció una pregunta muy interesante, pues, porque es posible que nosotros mismos no estemos manifestando una pasión por Cristo, sino que solo un conocimiento de quién es Él. En ese momento empieza en mí a emerger un montón de sentimientos, incluso contrarios a mi carácter, a mi personalidad, de creer que no puedo mostrar mis sentimientos a cualquier otra persona, ¿verdad? O reflejar cómo me siento. Pero, hermanos, empezó a emerger en mí una necesidad de llorar, de decirle al Señor: Señor, yo te amo, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú me diste a mí salvación, perdonaste mis pecados, estás todavía en la condición de ser ese Salvador que confía en la persona a quien Él murió por Él. Confías en mí, en que yo no voy a desperdiciar ese tiempo, ese hermoso tiempo en tu presencia. Y vean, algo que va acompañado muchas veces con eso es hacer locuras por la demostración de ese amor. Es ir conduciendo mi auto, ¿verdad? Ya no es el auto que me regalaron, no es el auto que me lo gané en una lotería o que alguien se apiadó de mí, sino que estoy gozándome de la presencia de mi Dios dentro del automóvil. Estoy apasionado por Él, reconociendo que Él está presente en mi vida, sabiendo que Dios ha hecho una obra preciosa en mí. La gente podrá verme adentro del vehículo como un loco, como alguien que está hablando solo. Bueno, pocos profundizan en el conocimiento bíblico y en la intimidad espiritual. Para decir que el Señor es su vida, o decir que es el único en completar la vida del creyente, es necesario desarrollar una intimidad con Él continua. El apóstol Pablo tenía tanta intimidad con el Señor que veía su historia y sus experiencias como basura al compararlas con Jesús. Yo puedo intentar sacar todos mis títulos, el esfuerzo humano que he hecho por estudiar, por trabajar, aún por servir a Jesús, y ponerlos en el tapete y compararlos con la vida de Jesús, y volvería a ver eso como basura en relación al amor y al sacrificio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No se trata de lo que yo haya hecho o de lo que deba hacer. No se trata si tengo títulos, no se trata si tengo diplomas. Se trata de la obra de Jesús aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que yo conozco de Él? Si usted anhela tener la misma sed que tuvo Pablo por Jesús, mire, solo las Escrituras y su experiencia de pasar tiempo de intimidad con Él podrán alimentar esa pasión. El siguiente paso de alimentar mi pasión por conocer quién es Jesús debe extenderse a ese siguiente nivel, y es el de proclamar, anunciar o publicar lo que Él ha hecho en mi vida. Atreverme a decirle a alguien qué es lo que hizo Jesús. Yo no puedo sentir pasión por algo si no lo comparto con alguien. Nosotros tenemos una reunión aquí los días martes con hombres de valor, y llega alguien, cualquiera de los hombres del grupo, y solo dice una palabra. Ajá, ¿y cómo les quedó el orgullo con la pérdida de su equipo?
el día de ayer, ¿verdad? No importa quién haya jugado, no importa quién haya perdido, pero solo con que diga eso, ¿verdad? Enciende un fogarón de reclamos y de hechos importantes, y cómo fue el gol, y cómo fue la entrada, y cómo fue la patada, y que el árbitro aquí, que el árbitro allá. ¿Quién enciende esa pasión en sus corazones? ¿Y qué puede hacer esa pasión en el corazón de una persona si no la proclama? Qué bueno que tengan esa pasión por el deporte. Y se nota que es una pasión verdadera, porque cuando alguien toca una chispita, con una chispita, algo del conocimiento que ustedes tienen de eso, la hacen brillar, la hacen brotar. Hermanos, ¿no creen que es tiempo de que revirtamos esa pasión por Cristo Jesús? Pero ¿sabe qué es? Es falta de conocimiento. Yo no tengo tanto conocimiento en fútbol como ustedes, así que cuando ustedes hablan de fútbol, yo me quedo Pero pastor, ¿y usted qué dice? ¿Qué te puedo decirle? No tengo conocimiento de fútbol. Pues es exactamente lo mismo. Cuando no hay pasión por Jesús, no tenemos de qué hablar. No sabemos qué decir. Así que, hermanos, el siguiente nivel de conocerlo es proclamarlo. Una vez lo conocemos, ahora lo vamos a proclamar. Colosenses 1, 28 al 29 dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, en nosotros actúa un poder ilimitado. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo en su corazón en esta mañana? Lo que actúa en sus vidas es un poder, es el mismo poder que sacó a Jesucristo de la tumba y lo elevó hasta el cielo para sentarlo a la diestra del Padre. Es el mismo poder que actúa en nuestras vidas. Así que no podemos decir que no existe ese poder en nosotros. Sí lo tenemos, pero carecemos de información para hacer una proclama de lo que tenemos. Pero si queremos dar una información, Pablo decía, si alguien, si de gloriarse se trata el asunto, yo soy, ¿qué dijo Pablo? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, perseguidor de la iglesia. Miren, hermanos, esa es información de alguien que sabe lo que es la persona. ¿Qué actividades le causan vergüenza a usted que le impedirían dar esa información a otras personas? ¿Por qué no dicen, me gusta ver tele? Paso 4 horas diarias viendo tele. Esa no es una información que damos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay personas que pasan 8 horas en Facebook. ¿Eso es motivo para gloriarse, hermanos? Pero si fueran otros Facebook vistas, ¿cómo se dice? Eso, ¿eh? Dirían, yo más, diría otro, ¿verdad? Porque ese es su rollo, ese es en lo que están metidos, es en
Perdón en la expresión es en la vanidad en la que están metidos algunos. Quizás no se sientan cómodos algunas personas cantando en público. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta cantar en público, pero a veces cuando dicen, ¿usted qué puede decir algo de usted? Yo soy un buen cantante, ¿verdad? Nos avergüenza ese tipo de información. No la queremos decir. ¿Alguien es un buen cantante aquí, aparte de los que pasan aquí, pues, verdad? Ya rompieron la barrera. ¿Alguien? Vi una mano ahí. Ahí está Joaquín. Amén. Algunos se ruborizan cuando son sorprendidos hablando de lo que les gusta, de lo que se proponen hacer. Hay personas que les dicen que están contando, yo quiero ser un arquitecto, jovencitos que quieren ser médicos, y los papás están diciéndole, no, tú no sirves para eso, pero yo nací para eso. No, porque yo no soy nadie y tú tampoco vas a ser. Pero hay personas que se atreven a decirlo en otros ambientes y no tienen vergüenza, porque tienen el anhelo, tienen el deseo de conseguir lo que se están proponiendo conseguir. Ahora, la pregunta más difícil para un cristiano es: ¿le avergüenza hablar de Jesús? A veces no decir nada parece más seguro que arriesgarse a hacer el ridículo o que le digan a uno que es uno un fanático. Hay lugares que frecuentamos. Usted sabe los lugares que usted frecuenta. Usted sabe que hay personas que lo atacarían a usted con solo decir que es cristiano. ¿Por qué le avergüenza decir que es cristiano? Esa persona tiene más valor por atacarlo por ser cristiano que usted por defenderse por ser cristiano. ¿Quién vale más? ¿O quién tiene más valor? Al final, ¿quién va a gobernar la reunión? Al final, ¿quién va a tener la preponderancia en el lugar donde estamos? Es lamentable que muchos creyentes callados desperdicien su vida en el silencio. Son tantas las cosas buenas que recibimos de Dios: perdón, sanidad, respuestas de la oración, y la presencia del Espíritu Santo es continua en nuestras vidas. La lista podría seguir, pero nuestro tema favorito debería de ser Jesucristo y su regalo de salvación en nuestras vidas. Ese debería de ser nuestro tema favorito. Yo sé que podría yo hablar, yo canto muy bonito, yo declamo, yo hago esto, pero si no lo hago por una sola razón, que es la razón más importante en mi vida, que es levantar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y darle la honra y la gloria a Él, de nada serviría que yo dijera todo lo que yo tengo. A mí me honra oír a esos jugadores de fútbol o atletas que usan y aprovechan la tribuna más importante en el mundo para decir: esto se lo ofrezco a mi Dios, a mi único y suficiente Salvador. ¡Wow! Y el que hace el locutor va, ajá, así es, está bien, y le dan la palabra a otra persona. Hermanos, el enemigo es quien tiene el micrófono en este tiempo. Él es el que decide a quién le va a dar el micrófono para darle la honra y la gloria a las cosas del mundo. Y cuando se entera quién es, ya no le dan participación.
Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Protagonismo humano o reconocimiento divino? Nosotros tenemos que ser esa persona que hace la diferencia, aún a pesar de mis valores humanos que puedan ser denigrados. Nunca nadie le dará tal grado de satisfacción por tantísima generosidad. El acto de honor que se merece Jesús es que nosotros le demos la gloria por siempre y que respondamos con eficiencia y dinamismo cada vez que el Espíritu Santo nos habla, nos toca. Debería ser algo sintomático para todos nosotros los cristianos. Dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da autoridad y poder para hacer más cosas que mucha otra gente está intentando hacer. Aún entre la gente no cristiana, el cristiano tiene una autoridad superior, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, morando en nosotros. Si nosotros quisiéramos realmente honrar a nuestro Dios, hagámoslo en todo momento, en toda oportunidad. Cuando se nos ocurra, hagamos locuras para nuestro Dios. Amén. Yo estoy seguro que muchas personas con mucho respeto humano se avergüenzan de que alguien o que un jugador levante su camiseta y diga: Cristo es mi Salvador, ¿verdad? Hechos 26 del 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. Esto ya lo había leído, ¿no? Con poderes y en comisión de principales sacerdotes, cuando al mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿y quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo fue entonces un perseguidor de la iglesia, transformado luego en un misionero de Cristo por la gracia de Dios. Nada de lo que había hecho Pablo le daba signos de dignidad para ser salvo, y él lo sabía. Por tanto, nunca dejó de alabar públicamente a Jesús por esta situación que le ocurrió a él, siendo un perseguidor, estando en el momento de estar persiguiendo a los cristianos. En ese momento se le aparece una gran luz y lo derriba al suelo, a él y a los que estaban con él. Y se oye esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Hermanos, no creamos que solo a los cristianos Dios nos puede hablar. También Dios le está hablando a mucha gente no creyente para que se arrepienta de sus malos caminos, como lo hizo con Pablo. Esta es una evidencia clara de que Dios le habla a la gente inconversa también, pero para que se arrepientan de sus malos caminos. Sin embargo, a pesar de la magnitud de los pecados de Pablo, él no recibió una medida mayor de gracia de la que hemos recibido nosotros. No somos ni mayores ni menores que Pablo, pero lo que hacemos es generar una estatura mayor de lo que era Pablo para decir: yo no puedo. Esa no era la intención de Jesús en nuestras vidas, sino que en la forma en que Pablo estaba predicando, en la forma en que Pablo iba a desarrollar su ministerio, viéramos nosotros el poder de Jesucristo actuando en una persona tan mala como lo éramos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Así que él no recibió una medida diferente, distinta. Él tomó al que se le plació en ese momento. Dios tomó a esa persona porque le era en ese momento importante que no se acabara. Yo me imagino que si Pablo hubiera continuado atacando de la forma como estaba haciendo, atacar a los cristianos de esa época, se hubiera detenido en mucho tiempo la predicación del evangelio. Aún así, Dios decidió usar a Pablo para lograr sus propósitos. Así que es posible que nosotros mismos hayamos pasado por toda nuestra vida en integridad. Muchas personas piensan que no han hecho cosas malas en su vida, que vienen de personas, de padres buenos, relativamente buenos, que no hicieron daño a nadie. Pero aún así, el pecado que había en nosotros es suficiente razón para morir a causa del pecado que está en la naturaleza de un hombre. Todos necesitamos conocer de Jesucristo. Todos necesitamos recibir esa luz, esa presencia de Dios en nuestras vidas para arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso nos sentimos muy avergonzados y nos incomoda tener que reconocer cuando hablamos de ese cambio que tenemos que hacer. Yo por mucho tiempo pasé con una vergüenza ante mis padres de reconocer que yo me había casado con mi esposa estando ella embarazada y no lo había reconocido. Fue mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo como el que esperábamos, ¿verdad? Hubiéramos esperado que nunca se enteraran ellos, pero el Señor nos amó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y no permitió que eso fuera a ocurrir, que no lo dijéramos. Lo tuvimos que sacar, lo tuvimos que hacer brotar en nosotros para darle espacio a la obra de Jesús en nuestras vidas. Pero hay muchas personas que padecen una vergüenza continua de lo que eran anteriormente y no quieren reconocer que Jesucristo hizo una obra perfecta en sus vidas. Así que, hermanos, la vergüenza de lo que fuimos anterior no debe opacar la obra preciosa que hizo Jesús en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Algunos incluso puedan pensar que son mejores que Pablo. No lo somos. Lo que nos separa a nosotros los creyentes de los no creyentes es que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Es la única diferencia. Y ellos necesitan escuchar esa verdad que es en nosotros, que Jesús vive en mí y yo vivo para Cristo. Esa es la pasión que me envuelve a mí, que me motiva a mí.
Si hay algo que realmente nos debería de satisfacer a nosotros como cristianos, es proclamar que Cristo Jesús vive en mí, en nosotros, que vive en esta iglesia y que nos juntamos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No venimos para sentirnos bien, no venimos para que alguien hable bien de nosotros o para que vean nuestro servicio. No venimos para eso. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que Cristo Jesús es el Señor de esta nación. Amén. Es el Señor de nuestras vidas. Y que hay tanta gente que no conoce de Cristo. Que esa diferencia que me hace a mí de una persona que no conoce a Cristo Jesús, la tengo yo. Y esa información solo la poseo yo. Y yo tengo que decírsela a esas personas que no conocen de Dios. ¿Cuánto me agradaría escuchar que alguien que tenga la oportunidad de hablar con un reportero que lo está entrevistando pueda decirle: y usted también puede ser un hijo de Dios en este momento, si usted en este momento quiere reconocerlo a Él? Es la oportunidad que Dios le está dando a esa persona. Si fuera el presidente mismo que estuviera entrando aquí, es la oportunidad que tiene para conocer de Cristo Jesús, no para que le rindamos pleitesía. Amén. Si usted conoce a un embajador, es el momento para que usted le hable de la salvación de Cristo Jesús para su vida. No se crea usted la mentira esa de que si alguien lo invita a comer a un lugar es porque usted es muy buena gente. El Señor le abrió la oportunidad para ir a hablar de Jesús. Amén. Y debe de aprovecharla. Usted debe de usar ese momento para hablar de Jesús. Sea un loco por Cristo, sea un apasionado por el Señor. Si alguien le va a decir: a este no lo invitemos porque es un loco de Cristo, amén, Dios me va a abrir otra puerta más. Dios me va a abrir otra puerta más. No se quede usted avergonzado y creyendo que esa persona que le cerró la puerta, ahí se terminó el mundo. Dios tiene millones de oportunidades para hablarle a otras personas. ¿Podría usted explicarle a los 5 millones de hondureños que todavía no conocen de Cristo Jesús quién es Dios para su vida? Si usted tuviera la oportunidad de hablarle a esos 5 millones de personas que no conocen de Cristo, ¿qué le diría a usted? Aproveche ese momento. Yo me llamo José Muñoz, vivo en la Santa Mónica, soy guatemalteco, soy padre de 4 hijos, tengo 6 nietos, me gradué de la universidad y gracias a Dios soy cristiano. Esa sería la oportunidad que usted usaría para darle un mensaje a 5 millones de personas que no conocen de Cristo Jesús. Aproveche el momento para mostrar la pasión que usted tiene por Cristo Jesús. Empiece a conocer quién es Cristo para hablar de Él. Para hablar de Cristo se necesita conocerlo. Y al conocerlo, lo que usted le va a hervir en la boca es el deseo de hablar de quién es Dios para su vida. ¿Quiere atreverse a hablarle a 1.200 millones de islámicos y decirles que su religión los ha convertido en enemigos de Dios? ¿Se atrevería usted a decirle eso a un islámico? Si usted se burla de un islámico o de su religión, lo mandan a matar, lo declaran non grato en todo el mundo. Así son ellos. Esa es la pasión que tienen por lo que ellos creen. ¿Están bien? No, están mal. Su pasión la están dedicando a darle gloria y honra al enemigo. Pero nosotros los cristianos tenemos que amarlos a ellos. No conocen de Cristo.
Su pasión los haría hablar de lo que ellos creen. ¿A quién están convenciendo en el mundo? A miles de cristianos que solo fueron salvos, pero no se atrevieron a conocer de Jesús, ni permitieron que Jesús fuera el Señor de sus vidas. ¿Quién le hablará a la gente que no conoce de Jesús? Me gustaría oír: aquí yo quiero hablarle, yo quiero decirle a esas personas quién es Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos como iglesia, hermanos. Que usted pueda declarar y decir: yo quiero ser esa persona que quiere hablarle a esas personas que no conocen de Cristo Jesús. No se trata de la comodidad, no se trata de ganar, de incrementar ganancias en esta vida. No se trata de qué es lo que queremos en esta iglesia, si queremos ser la iglesia más grande o no. No se trata de eso. Se trata de mostrar lo agradecidos que somos con Dios. Y eso se va a notar en muchas esferas de nuestra vida. Una de las esferas que se nota en nuestras vidas es cuando alguien está a nuestro alrededor y fácilmente identifica: usted es cristiano, ¿verdad? Y usted fácilmente identifica a la persona que, no porque le contesta amén, porque hoy todo el mundo contesta amén solo por responder, pero cuando le responde una frase con sentido bíblico, usted sabe que está hablando con alguien. Aún el mismo Espíritu le está dando señales de quiénes son. Si realmente el interés fuera hacer una iglesia grande o la más reconocida en esta ciudad, si esa realmente fuera la actitud de las iglesias, no estaríamos mostrando al Cristo por el cual nosotros vivimos y morimos. Nosotros tendríamos que mostrar una actitud distinta para evangelizar. No solo es llevar a gente no cristiana a las iglesias. Perdón, no se trata de llevar gente cristiana a las iglesias. Se trata de llevar gente que nunca ha conocido a Cristo Jesús. Hoy las iglesias crecen por ese número. Cada vez me topo con más pastores afectados, molestos. Yo digo, pero no sé por qué se molestan, porque las ovejas son del Señor al final de cuentas. Que solo se levantan iglesias para llevarse a las personas de un lugar a otro. Así están creciendo ahora. Pero qué lástima, porque siguen habiendo 5 millones de hondureños que no conocen de Cristo Jesús. Dios tiene la intención de que usted crezca en conocimiento, que sea sabio, que tenga dones y habilidades, pero el motivo es para extender el reino de Dios, no para aprovecharse humanamente de los dones que Dios le ha dado. Desarrolle pasión por Jesús. No le dé espacio al enemigo para que le cuente mentiras. Hay un dicho que dicen: para tomar impulso ni siquiera echar paso para atrás, sino siempre para adelante. Nuestra vida somos, ahí está, dilo por favor. Así es, ni para tomar impulso. Somos de Cristo, somos sus discípulos, y el mundo necesita de más discípulos. Amén. Yo le voy a pedir, sé que esta mañana el propósito era animar y no desanimar, así que por favor animémonos, tomemos un momentito